Hola, bienvenidos. Este es el primer video de la semana 8 del curso de Matemáticas 2. Les recuerdo que en esta tercera parte del curso estábamos viendo pues cómo las derivadas eh, nos pueden servir para entender, o sea, la derivada de una función nos puede servir para entender más a la función misma, ¿no? La semana pasada vimos cómo la derivada de una función nos ayudaba a dibujar una curva de manera más precisa, ¿no? Y ahora vamos a ver en estos dos videos de esta semana 8, pues básicamente, o sea, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve que podemos hacer gráficas de curvas, ¿no? Y entonces, pues voy a presentarles esto que es los extremos pues de curvas o de funciones, ¿no? Tal vez de funciones es una mejor palabra. Bueno, y entonces tengo este primer ejemplo, que fíjense, es el ejemplo que ya vimos en los dos videos pasados, ¿no? ¿Qué sabemos de este? Bueno, esta que dice aquí, x cúbica menos 6x cuadrada más 9x, ¿no? Entonces ya estudiamos la gráfica. Entonces aquí en este punto, en el 1, 4, tenemos lo que se llama un máximo local. Y aquí en el 3,0 tenemos lo que se llama un mínimo local. Mínimo local. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Lo estuve mencionando, ¿no? Por ejemplo, el 1, 4, el primer punto, lo que dije es que estaba en la cima de esta parte, digamos, de la función, que está como montaña. Y pues eso hace que el punto esté a una altura máxima con respecto a los puntos que están cerca de él, ¿no? O sea, si nos fijamos como en estos, justamente en la parte de la gráfica que está cerca, ese punto es el que está más arriba, ¿no? Verticalmente más arriba. Análogamente, este punto es el que está verticalmente más abajo, ¿no? Si nos fijamos en los puntos cercanos. Pero bueno, pues noten que eso es nada más de forma local, es decir, cerca de esos puntos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay puntos que son definitivamente más altos en la curva, ¿no? O sea, por ejemplo, si, pues no sé, voy a poner un punto aquí al azar, este punto que puse, pues está más alto que el máximo local, ¿no? Entonces, ese máximo local en realidad no es un máximo en todo el dominio de la función, ¿no? De igual manera, el mínimo local de 3,0 no es un mínimo de toda la función, porque hay puntos que están más abajo, por ejemplo este. Perdón. Bueno, y entonces, pues justamente lo que queremos ver en este video es cómo encontrar pues los máximos globales y los mínimos globales, si es que existen, ¿no? Ahora, esta gráfica es ¿cómo se llama? Un polinomio. Entonces sabemos que si tendemos x a infinito, entonces la gráfica va a infinito. Y si tendemos a menos infinito, x, entonces el valor de la función pues va a menos infinito, ¿no? Esto lo estudiamos en los videos de los polinomios, ¿no? Entonces, pues justamente por estas razones, en realidad la función pues no tiene ni máximo ni mínimo absoluto, ¿no? Entonces, en esta primera, aquí está la pregunta, ¿no? Que está escrita aquí. ¿Cuáles son los valores máximos y mínimos de f? Y hay varias opciones, ¿no? En primera, en todo R, lo que acabo de decir es que pues no existen máximos ni mínimos absolutos en todo R, ¿sí? O sea, siempre que yo tenga un valor, ¿no? Por ejemplo, en este caso de este polinomio, si me voy hacia la derecha, pues puedo superar el valor, ¿no? O sea, si me voy aquí a x, lo muevo o sea, tomo un x
a la derecha, pues el valor de f de x va a ser ya muy grande, ¿no? Y de manera análoga, si me voy hacia la izquierda, o sea, si voy para acá, el valor de la función se va para, bueno, es negativo y no sé si decir grande, es decir, es más cercano a menos infinito, ¿no? Bueno, pero ahora dice ahí, fíjense, eso es en todos los reales, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos restringimos a intervalos, ¿no? Entonces, este primer intervalo dice, en el intervalo de 0 a 4. El intervalo de 0 a 4 es los valores de x que están entre este punto y este punto, ¿sí? Entonces, en realidad, no, lo que nos pide ese segundo inciso, digamos, no es fijarnos en toda la función, ¿no? Sino simplemente fijarnos en la parte que tiene ese dominio. Ahora, la voy a marcar con color azul, ¿no? O sea, lo que estamos viendo en ese inciso es qué pasa en esta parte de la función, ¿no? ¿Sí? Bueno, y en ese caso, lo que pasa es que sí hay máximo y sí hay mínimo, ¿no? Eh, bueno, entonces, ¿cuál es el máximo? Bueno, vamos a ver cuál es el máximo valor, ¿no? Antes de escribir cualquier cosa. Pues el máximo valor es el valor más alto que puedes encontrar verticalmente, ¿no? Y entonces, fíjense, si yo trazo aquí, ay, eso no es una línea, perdón. Si yo trazo aquí una línea, pues veo que, o sea, la sección de la gráfica que me interesa de 0 a 4, con x de 0 a 4, pues se queda abajo de esta línea que acabo de trazar, ¿no? Lo voy a borrar. Ese valor es el valor 4, ¿no? Y igual a 4, fíjense. Y igual a 4, ¿no? Entonces ese es el valor máximo de la función en ese intervalo. Ahora, el valor mínimo, pues también es claro aquí que es y igual a 0, ¿no? Y igual a 0, igual a 4, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son los valores más chicos que toma esta porción de la gráfica, ¿no? La porción azul de la gráfica. Bueno, voy a borrar todo eso porque si no se va a encimar todo, ¿no? Entonces voy a dar todo esto. Y lo que voy a hacer nada más es describir el resultado, ¿no? El máximo global, el valor máximo es 4 y se alcanza, a ver, mejor porque si no, no voy a tener espacio, voy a escribir más a la izquierda. Valor máximo global es igual a 4. ¿Y dónde se alcanza? Pues en este caso se alcanza en dos puntos, ¿no? Oh, bueno, voy a borrar ese se alcanza porque también si no, no me va a dar espacio. En x igual a, fíjense, en x igual a 1 y x igual a 4, ¿no? O sea, en este punto y en este punto se llega a la altura 4, ¿no? Fíjense que esos dos puntos, el 1 y el 4, sí están en el intervalo 0,4, ¿no? Eso es importante. Ahora, el valor mínimo global, habíamos dicho que era 0, y en donde se alcanza, pues en x igual a 0, que es este punto, ¿no? Y en x igual a 3, ¿no? Que es este punto. Ahora, fíjense, ambos el 0 y el 3 están en el intervalo 0,4, ¿sí? Entonces, acuérdense, esto es nada más si nos restringimos a ese intervalo, o sea, nada más fijándonos en esta parte de la curva, ¿no?
Entonces ahora, eso es un inciso. Ahora, en otro inciso, dice, ¿qué pasa si nos fijamos en la parte de menos 1 a 5? Entonces, fíjense, de menos 1, bueno, de hecho aquí ya está fuera del rango de valores que se ven, ¿no? Aquí está el menos 1. Pues de hecho el valor de menos 1 de esta función pues ya es bastante grande, entonces ya no cabe en esta ventana de visualización. Pero pues viene por acá, ay, no quiero poner ese, quiero usar este. De menos 1 hasta 5, ¿no? Y pues de hecho no llegamos a ver el valor en 5 aquí, ¿no? Pero pues, o sea, la gráfica sigue creciendo, ¿no? Después del 4 sigue creciendo hasta x igual a 5, ¿no? Y alcanza algún valor, ¿no? No sé qué valor sea. Pues lo podemos calcular, ¿verdad? De hecho, podríamos poner cuánto es. Entonces aquí nomás voy a poner que... Ay, voy a borrar ese porque si no... no quiero que se quede. Entonces voy a poner nada más el f de menos 1. O si sustituyo menos 1... a ver, ¿cómo sería? Menos 1 más 6. No, menos 1, menos 6, menos 7, menos 16, ¿no? Creo, sería el valor. Sustituyéndolo en la ecuación. Y f de 5, ese sí está un poco más difícil. Déjenlo calculo. Sí, porque bueno, es 125, o sea, aquí, sustituyéndolo aquí es 125 menos 6. No, me salió un anuncio en la calculadora. Ay, ay, ay. Bueno, al menos no tiene sonido. Bueno, 125 menos 6 por, ¿qué sería? 25 más 9 por 5. Pues sale 20, ¿no? ¿Sí? Ahora, pues fíjense, esto pues se ve de la gráfica, ¿no? O sea, la gráfica, de hecho estudiamos sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿verdad? No sé si se acuerdan. A ver, de hecho voy a marcarlo momentáneamente, ¿no? En esta parte, bueno, voy a marcar todo, ¿no? En esta parte y en esta parte la derivada era positiva, ¿no? Entonces la función crece, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que, o sea, hay parte que no vemos en la gráfica, ¿no? Pero no puede hacer cosas chistosas, ¿no? No puede estar como oscilando, ¿no? Si te vas o sea, si caminas hacia la izquierda, ¿no? Si mueves x hacia la izquierda, pues el valor de f de x disminuye, ¿no? Y si caminas hacia la derecha, o sea, ya caminas, pero ya está por acá, ¿no? Con x en esta parte, caminas hacia la derecha, pues f de x también va creciendo, ¿no? Va subiendo su valor. Bueno, entonces, ¿esto qué implica? Pues que el punto mínimo va a ser si te vas hacia la izquierda, ¿no? O sea, el menos 1 con valor 16, ¿no? Este que encontramos. Y el punto máximo va a ser con x igual a 5 y su valor va a ser 20, ¿no? O sea, lo que quiere decir son estos dos que encontramos. Voy a borrar eso entonces y voy a escribir la conclusión que obtuvimos, ¿no? El valor máximo global es 20 y se alcanza en x igual a 5, ¿no? Y el valor mínimo global, pues sería el menos 16, ¿no? Y se alcanza en x igual a menos 1, ¿sí? Entonces les recuerdo, esto es nada más para ese intervalo de menos 1 a 5, ¿no?
A ver, me faltó aquí, dejé esto aquí escrito, lo tengo que borrar. Ahora, finalmente, vamos a concluir pensando en el intervalo de 1 a 5, ¿sí? Que es esta parte de la gráfica. Bueno, aquí se ve que el punto mínimo es el 3, ¿no? O sea, el valor mínimo se alcanza en x igual a 3 y ese valor mínimo es igual a 0, ¿no? Y el máximo, pues también espero que ya después de lo que hemos hecho sea claro que este que obtuvimos ahí. Este que obtuvimos aquí, ¿no? F igual a 5, f de 5 igual a 20. Entonces voy a escribir esas conclusiones, ¿no? A ver, el valor máximo global. En este caso sería el 20, ¿no? Y se alcanza en x igual a 5. Y el valor mínimo global, pues en este caso sería el 0 y se alcanza en x igual a 3, ¿no? Fíjense que aquí dije nada más x igual a 3 y el x igual a 0 no, ¿verdad? O sea, el valor 0 también se alcanza en este punto, ¿no? A ver, en este punto. Pero ese punto no está en el intervalo 1, 5, ¿no? Y entonces pues para ese intervalo, el 1, 5, el x igual a 0 está fuera del intervalo, entonces no lo vamos a considerar, ¿no? Bueno, entonces ya hicimos un análisis de esto, ¿no? Y entonces fíjense, eh, los máximos y los mínimos se escogieron en puntos pues fácilmente accesibles que ya conocemos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Pues estos puntos, por ejemplo, tenemos el máximo local en 1, 4 y el mínimo local en 3, 0, pues esos salieron aquí, ¿no? El 1, el 3 y ¿dónde está? El 3, ¿no? Esos son puntos críticos, ¿no? Bueno, pues es lo que se podía pasar, ¿no? Simplemente porque justamente son máximos o mínimos locales, entonces pues tienen oportunidad de ser máximos y mínimos absolutos o globales. Y ahora, los otros tipos de puntos que encontramos fueron ¿no? El 0, el 4. Ahora, el 0 y el 4, fíjense que son los extremos del intervalo, ¿no? Esto no es casualidad. Aquí los valores extremos se alcanzaron en 5 y en menos 1, que son los extremos del intervalo. Y aquí uno de los valores extremos, ¿cuál es el máximo? Se alcanzó en uno de los extremos del intervalo. ¿Sí? Entonces son pues digamos, puntos que son fácilmente accesibles, ¿no? O sea, no tuvimos que resolver ninguna ecuación extra, adicional, ¿no? Ya con la información que teníamos, digamos, lo que hice en los videos pasados, más, o sea, ya con los videos pasados conocíamos los puntos críticos, ¿no? Y ahora nada más tenías que fijarte en los extremos de los intervalos. Bueno, ese es un teorema, ¿no? Vamos a ver, creo que lo que sigue justamente es el enunciado de esos dos teoremas, ¿no? Bueno, de hecho son dos, ¿no? Entonces, valores extremos, aquí me refiero a mínimos y máximos, ¿no? Esto es lo que se refiere a extremos, la palabra extremos. Ok. O máximos y mínimos, ¿no?
¿Sí? Ahora, justamente estos dos teoremas son teoremas importantes de cálculo, nos dicen cuándo existen los valores mínimos, bueno, los valores extremos, ¿no? Y entonces, fíjense, el primer teorema nos dice que si tienen una función que es continua en un intervalo cerrado y acotado, o sea, un intervalo como los que vimos en la diapositiva pasada, ¿no? Que son de la forma A, B junto con sus extremos, ¿no? Entonces, una función que es continua, ahora continua no la hemos trabajado en nuestro, digamos, no la hemos visto en este curso, ¿no? Pero básicamente una función, todas las funciones que nosotros tenemos son funciones continuas, ¿no? En su dominio, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir aquí es que si toman una función que esté definida en todo un intervalo cerrado, ¿no? Y que sea de las, digamos, de las funciones que hemos trabajado, entonces, pues la función alcanza un valor máximo y un valor mínimo dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces, este primer teorema nos dice que sí va a haber un máximo y un mínimo, ¿no? A fuerza, forzosamente. Aquí le pongo un punto, faltó. Y el segundo teorema nos dice que aparte, si la función se puede derivar, que también les digo, en nuestro caso, todas las diferenciables que se puede derivar, todas las funciones que hemos trabajado son diferenciables, bueno, casi todas, ¿no? Hemos visto a veces que algunas no son diferenciables en algún punto, ¿no? Por ejemplo, el x a la... ¿Cuál es? El x a la 2 tercios, ¿no? O el x a la 1. O por ejemplo, la raíz cuadrada de x, ¿no? Para estar seguro. La raíz cuadrada de x no es diferenciable en x igual a 0 porque tendría una tangente vertical, ¿no? Entonces, pues hay excepciones, ¿no? Pero pues en general casi todas las funciones que manejamos son diferenciables en casi todos lados, ¿no? Entonces, fíjense, si la función es diferenciable en un intervalo cerrado, otra vez, intervalo cerrado y acotado, de los mismos tipos, ¿no? A y B, entonces los valores de los extremos se alcanzan o sea, aquí nos va a decir en dónde se alcanzan, ¿no? Y es lo que les decía en la diapositiva anterior. En los puntos críticos, que de hecho marqué en azul en la anterior, o en los extremos del intervalo, ¿no? O sea, nada más tienen que buscar en esos dos lados y van a encontrar los valores máximos y mínimos, ¿no? Y entonces aquí nada más les recuerdo que los extremos del intervalo, pues aquí voy a decir, es decir, ¿no? X igual a y X igual a B, ¿no? No significa que los dos van a ser, ¿no? A veces van a ser, a veces, o sea, a veces van a ser puntos críticos, a veces, o sea, de hecho tenemos el ejemplo, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Fíjense, en el primero, en el intervalo 0,4, pues de hecho los máximos y mínimos se alcanzaban tanto en puntos, ¿cómo se llama? Críticos como en extremos de los intervalos, ¿no? En el menos 1, 5 se alcanzan en puros extremos de los intervalos, ¿no? En el menos 1 y en el 5. Y en el 1, 5 está mezclado, ¿no? El valor máximo se alcanza en un extremo y el valor mínimo se alcanza en un punto crítico, ¿no? Entonces pueden ser cosas mezcladas como estas. Bueno, pues ahora pues vamos a usar estos teoremas para resolver este ejercicio, ¿no? O este ejemplo. En este ejemplo, básicamente lo que te dice es que o sea, vamos a encontrar los extremos de esta función en tres intervalos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo algebraicamente antes de ver ¿cómo se llama? Antes de ver la gráfica, ¿no? Para que vean que lo podemos hacer algebraicamente y después va a coincidir con lo que nos dice la gráfica, ¿no? Y entonces lo primero que hay que hacer aquí es encontrar los puntos críticos de la función. Y entonces lo primero para encontrar los puntos críticos es derivar, ¿no?
Entonces ya voy a escribir aquí la derivada, ¿no? De esta función que es x cúbica más 3x cuadrada menos 9x menos 7. Entonces es 3x cuadrada más 6x menos 9, ¿no? Que voy a escribir, la factorizo el 3 de una vez. X cuadrada más 2x menos 3, ¿no? Y entonces aquí, si no me equivoco, puedo factorizar, ¿no? ¿No? O sea, es decir, es 3 por x menos. A ver, creo que es más 3 por menos 1, ¿no? Porque el producto de 3 por menos 1 es menos 3 y 3 menos 1 es 2, ¿sí? Y entonces los puntos críticos son x igual a 1 y x igual a menos 3, ¿no? Ahora, voy a encontrar cuál es el valor de la función en estos puntos críticos, porque la vamos a usar, ¿no? Entonces, fíjense, de 1, pues al menos este es fácil, ¿no? Es 1 más 3, 1 al cubo, por 3, más 3 por 1 al cuadrado, menos 9 por 1, menos 7. Entonces es 1 más 3, menos 9, menos 7, es 4 menos 16, ¿no? Entonces esto es menos 12. ¿Sí? Dejen reviso. Bueno, no lo puedo revisar sin verlo, entonces mejor. Pero creo que sí está bien, ¿no? Es que tendría que voltear a ver la gráfica y pues no quiero mostrárselas todavía. Menos 3 al cubo. Este sí está un poco más difícil, ¿no? Menos 3 al cuadrado. Menos 9 por 3. Ay, pero es como es menos 3. Me falta aquí. Por menos 3. Menos 7. Y aquí es menos 27. Ah, pero sale más 27. Ahí se van a eliminar esos. Esta vez sale 27. Menos 7. Menos 34, ¿verdad? Pues creo que sí se ve más o menos, que es hasta donde lo puedo ver sin mostrárselos. Ah, no es cierto. Aquí debo estar mal. Porque me tiene que salir, según lo que veo, me tiene que salir positivo. Ah, ya vi por qué. Ahí es más, ¿no? Entonces es más 27 menos 7. Nos sale 20, ¿no? Bueno. Estoy checándolo, ¿no? Creo que sí, ¿no? Bueno, entonces ya encontramos ahí los puntos críticos y cuánto vale la función en esos puntos críticos. Ahora, esos puntos críticos pues lo tenemos que usar, ¿no? En los tres intervalos, ¿no? Entonces por eso los quise encontrar primero. Ahora, en cada uno de los intervalos pues va a haber una situación distinta, ¿no? Entonces fíjense, el intervalo menos 6, 4, ¿no? Ahora, pues tenemos que evaluar cuánto vale la función, ¿no? En cada uno de los puntos que debemos de probar, ¿no? Y entonces primero voy a poner los dos extremos, menos 6 y 4. Pues menos 6 es el punto más chico, entonces lo pongo primero. O bueno, el valor de x más chico. Y 4 es el valor de x más grande, ¿no? Entonces lo pongo así. Ahora, en medio van los puntos extremos, ¿no? ¿Cuáles eran los puntos extremos? Ya se me olvidaron. 1 y menos 3. Ah, y entonces estos van aquí, ¿no? Menos 3 y 1. ¿Sí? Ahí están en orden, ¿no? Y entonces estos dos de aquí son los críticos. Bueno, a ver. Aquí están los puntos críticos, ¿no?
Y los otros dos, pues son los extremos del intervalo, ¿no? Entonces, ahí de hecho ahí arriba están, ¿no? No me había fijado. Aquí están estos. Ya no me acordaba que los había puesto. Menos 3,20 y 1,-12, pues creo que sí es exactamente lo que encontramos, ¿no? Ah, ya no me acordaba que los había puesto. Entonces voy a poner de una vez sus valores que ya conocemos, ¿no? 20 y menos 12. Ahora, falta saber cuánto vale la función en 6 y en 4, ¿no? Entonces aquí voy a calcularlo, aprovechando el espacio. 6 al cubo más 3 por 6 al cuadrado, menos 9 por 6, menos 7. Ahora, 6 al cubo, ya no sé cuánto vale. Vamos a preguntar. 216. 216. 6 al cuadrado es 6 por 6, 36 por 3, 108, ¿no? A ver, vamos a ver. 3 por 36, 108. 9 por 6 es 54 y menos 7, ¿no? Y entonces nos queda 322 menos 54 más 7, 6, es 46, ¿no? Yo siempre reviso. 47. ¿Ven? Qué bueno que revisé porque no es 46. Es 47. Ya ni sé restar. Bueno, y entonces ya nada más voy a preguntarle a la calculadora cuánto es 322 menos 47. 275. ¿Sí? Ay, pero aquí hice un errorcísimo, ¿no? Con razón, salía tan raro esto. No debo escoger el 6, debo de poner el menos 6, ¿no? Ay. A ver, va de nuevo. Tengo que poner el menos 6, ¿no? Entonces menos 6 al cubo más 3 por menos 6 al cuadrado, menos 9 por menos 6, menos 7, ¿no? Y entonces este 216 creo era 6 al cubo, 216, pero sale negativo. Luego este va a salir positivo, que era 108, ¿no? 3 por 36, 108. Luego este va a quedar positivo, ¿no? Menos 7, ¿no? Entonces, menos 216 más 108 es menos 108. Y 54 menos 7, pues eso sí era 47, ¿no? Y entonces, si menos 108 más 47 es menos 61, ¿no? Bueno. Ahorita no sé cómo, lo tendría que revisar en la gráfica. No lo quiero hacer todavía. Bueno, vamos a calcular el de 4, ¿no? Entonces queda 4 al cubo, más 3 por 4 al cuadrado, 9 por 4, menos 7. 4 por 4, 16 por 4, 64. 16 por 3 es 48. 9 por 4 es menos 36, menos 7, ¿no? Allá le voy a decir a la calculadora que me diga cuánto es. 64 más 48 menos 36 menos 7, 69. ¿Sí? Bueno, fíjense, entonces, bueno, aquí lo voy a poner 69 porque quiero usar la siguiente línea para poner al menos el resultado, ¿verdad? Pues fíjense, de esos valores, ¿cuál es el menor y cuál es el mayor? Pues el mínimo, el menor es este, ¿no? Este va a ser el mínimo.
Absoluto, o bueno, qué palabra estamos usando? No era absoluto, ¿verdad? O era global. En este intervalo, claro, ¿no? Y el máximo es este, ¿no? ¿Sí? Entonces, por el teorema de la página pasada, bueno, 2 páginas anteriores, no hay que buscar más, ¿no? O sea, esos dos, ya seguro ese es el mínimo y ese es el máximo. Nada más había que compararlos con los extremos, ¿no? Y entonces voy a ponerlo así. El máximo global es global porque es en este intervalo, ¿no? En este intervalo de definición, ¿no? El valor es 69 y se alcanza en x igual a 4, ¿no? Podría alcanzarse en otro punto, ¿no? Pero al menos sabemos que se alcanza en x igual a 4. Y el mínimo global es menos 61 y es en x igual a ver, pero falta poner en x igual a menos 6. Bueno, entonces eso es para ese intervalo. Vamos a hacer los otros dos intervalos, ¿no? Al fin ya tenemos las cuentas hechas, ¿no? De algunas cuentas. Ahora este es el intervalo menos 4 a 2, ¿no? Entonces vamos a ver de menos 4 a 2. Pues aquí ponemos los puntos críticos eran menos 3 y 1, y ya sabemos sus valores, ¿no? Menos 3 es 20, y en 1 es menos 12. Ahora, del menos 4, según yo fue el... Ah, no, ninguno de estos dos valores lo tenemos, ¿no? Los tenemos que calcular. O sea, no tenemos ni el menos 4 ni el 2, ¿no? Porque en el anterior lo que calculamos es el menos 6 y el 4. Entonces hay que calcular aquí. Ahí, a ver. Ahí está. Ya no quería dar vuelta la pantalla. Bueno, a ver, vamos a calcular cuánto vale el menos 4. Entonces, menos 4 al cubo más 3 por menos 4 al cuadrado por menos 9 por menos 4 menos 7, ¿no? Entonces este era menos 64, ese sí me lo sé, pero el otro no. Aquí tiene que ser más porque como es un cuadrado va a quedar positivo. Y entonces 3 por 16, 48, ¿no? 3 por 16, 48. Y aquí es más, 9 por 4 es 36, positivo, y aquí es menos 7. Y bueno, ya vamos a preguntarle a la calculadora cuánto es eso, menos 64, más 48, más 36, menos 7, vale 13, ¿no? Aquí pongo el 13. Entonces, fíjense, ahorita al menos se ve que este 13 ya no va a ser el valor, o sea, este que acabamos de obtener, el 13, no va a ser el valor máximo, ¿no? Porque uno de los puntos críticos, o sea, el de x igual a menos 3, nos da un valor mayor, ¿no? Entonces va a ser diferente al inciso anterior. Ahora, x igual a 2, ¿no? 2 al cubo, más 3 por 2 al cuadrado, menos 9 por 2, menos 7. Aquí es 8, más 3 por 4, 12, menos 18, menos 7. Y eso ya vamos a preguntar cuánto es. 8, le preguntamos a la calculadora. Menos 18, menos 7, es menos 5. ¿Sí? Le pongo el menos 5 aquí. Entonces, fíjense, en este caso, acuérdense que estos eran los extremos.
Perdón, ¿estos eran los puntos críticos? Entonces, en este caso, ahí, en esos dos puntos están encontrando el máximo absoluto y el mínimo, bueno, máximo, ¿cómo era la palabra? Global y mínimo global, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor mayor de toda esta tabla es 20. Aquí nada más le voy a poner máximo y el menor de todos estos es el menos 12. Y les decía, por el teorema, ya no hay que buscar más, ¿no? Esos son el máximo global y el mínimo global, los extremos, pues. El máximo global es 20 y se alcanza en... Bueno, aquí creo que sí tengo espacio para poner se alcanza. En x igual a menos 3. Y el mínimo global es menos 12. Y se alcanza en x igual a 1, ¿no? Bueno, pues todavía no les puedo mostrar la gráfica. Ya se los quiero mostrar, pero bueno, vamos a hacer mejor el ejemplo, ¿no? El que falta. Porque este tiene una peculiaridad, según recuerdo. Vamos a hacer la tablita. Entonces es de menos 2 a 2. Bueno, aquí pongo a 2. Ay, me faltó el 2 ahí. O sea, puse el signo, pero no puse el menos 2. Ahora fíjense, los puntos críticos son el menos 3 y el 1. Pero el menos 3 no está en ese intervalo, ¿no? O sea, está fuera del intervalo menos 2, 2. Entonces, pues ese punto crítico no lo vamos a considerar, ¿no? Nada más vamos a considerar que está en el intervalo que es 1, ¿no? Entonces, este es un punto crítico. Y dijimos que el menos 3 no pertenece al intervalo menos 2, 2, y entonces por eso no lo estamos incluyendo, ¿no? Entonces voy a poner aquí, pero, vamos a poner algo. Ahora, el 1, su valor era menos 12, como dice ahí arriba. Y estoy seguro que ya tenemos uno de estos dos, ¿no? En el anterior calculamos el de 2, el valor de x igual a 2, que sale menos 5. Entonces nada más hay que calcular uno de los dos, ¿no? O sea, ya no tenemos que hacer trabajo doble, simplemente vamos a calcular cuánto vale el que nos falta, ¿no? Entonces aquí nos hacemos el de menos 2, menos 2 al cubo, más 3 por menos 2 al cuadrado, 9 por menos 2, menos 7. Aquí sale menos 8, aquí sale positivo, ¿verdad? Sale 4 por 3, 12. Aquí sale positivo, 9 por 2, 18. Y menos 7. Bueno, ¿y entonces eso cuánto es? Vamos a ver. Menos 8, más 12, más 18, menos 7, es 15, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es buscar aquí el máximo y el mínimo entre estos valores, ¿no? Pues el máximo es el 15 y el mínimo es el menos 12, ¿no? Entonces quedó mezclado aquí. El máximo se alcanzó en un intervalo y el mínimo en un punto, ¿cómo se llama? Crítico, ¿sí? Entonces valor máximo absoluto es el 15 y se alcanza en x igual a menos 2.
y el valor mínimo absoluto es el menos 12 y se alcanza en x igual a 1, ¿verdad? Entonces este sería el resultado. Ahora, finalmente ya llegamos a la parte que yo quería, porque les quería mostrar las gráficas. Entonces vamos primero al inciso A. Entonces fíjense, el mínimo y el máximo, menos 61 y 69, se alcanzan en los extremos. Voy a poner la gráfica. Ahí está, ¿no? De hecho, ahí ya podemos ver que no me equivoqué. Justamente, esta es la gráfica de la función. Entonces, fíjense, la parte azul, pues es la parte, o sea, si se fijan, más bien lo que quiero decirles es que aquí no se nota mucho. Pero aquí hay una parte gris en la gráfica. Aquí también hay una partecita gris, ¿no? La parte verde, la parte azul, perdón, es la parte en el dominio, ¿no? Y entonces aquí lo que debería decir en todo caso es esta función en ahí, así, ¿no? O con x en el intervalo menos 6,4, ¿verdad? Si era menos 6,4, pues sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Menos 6 a 4. Y aquí podemos ver los puntos críticos, los puse en rojo, y los extremos pues son los puntitos que están en azul, ¿no? Y se fijan, aquí nos salió el máximo y el mínimo está de este lado, ¿no? Absoluto voy a poner. Claro, absoluto en ese intervalo, ¿no? Entonces, igual y no es tan absoluto. ¿No? Pero pues piensen que la función está definida en ese intervalo, o sea, no hay función fuera. O sea, sí, la partecita gris que les dije, pues sí es como la gráfica del polinomio, pero la función restringida a ese intervalo nada más es la azul, y entonces sí tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto, ¿no? Y era como habíamos dicho en los extremos, ¿no? Bueno, voy a regresar otra vez, ¿no? En los extremos, aquí habíamos hecho la cuentita y nos había salido que el mínimo está en menos 6 y el máximo en 4. Y pues sí, ¿no? Menos 6, el mínimo y máximo en 4. ¿Sí? Ahora, inciso B. Por cierto, tengo que hacer un comentario nada más de esta gráfica. Aquí, pues si se fijan, la escala del eje Y es diferente a la escala del eje X, ¿no? Bueno, eso fue a propósito, porque si no, no me iba a caber, ¿no? Fíjense, aquí nada más en este pedacito avanza 5 unidades en el eje Y, y aquí en este pedazote avanza nada más una. Entonces, pues sí se ve que son escalas distintas, ¿no? Pero pues si no, no salía completo aquí. Bueno, inciso B. En el menos 4 a 2 y el máximo y el mínimo nos salían los puntos críticos, ¿no? Vamos a ver la gráfica, que por cierto está con otra escala distinta, por eso se ve diferente a la anterior, pero es la misma gráfica. Pues fíjense, aquí está el máximo absoluto y el mínimo absoluto está aquí, ¿no? Entonces les comentaba, bueno, es que esto es en el intervalo o con, o bueno, le pongo en el intervalo de menos 4 a 2, ¿no? Por eso nada más esa parte de menos 4 a 2 está dibujada en azul, ¿no? De aquí a acá es la gráfica de esa función. El gris, de hecho, pues no nos interesa, nada más lo puse para que vieran que es cómo continuaría, ¿no? La gráfica. Bueno, y entonces aquí se ve que el máximo pues se alcanza en uno de los, o sea, el polinomio alcanza aquí otro valor, el mismo valor, ¿no? Y de hecho valores más altos. Pero eso está fuera del intervalo menos 4, 2, ¿no? Entonces esos puntos que acabo de dibujar, pues en realidad no los vamos a considerar, ¿no? Entonces sí es el máximo absoluto y el mínimo es en 1, menos 12, ¿no?
Finalmente, el inciso C, ¿no? Acuérdense que en uno de los puntos críticos estaba fuera del intervalo, ¿no? Y pues vamos a ver que efectivamente este punto crítico, ¿no?, está fuera del dominio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el dominio de esta función es en menos 2,2, ¿no? O sea, de aquí a acá. Y pues sí, justamente lo vemos aquí lo que nos salió vamos a ver. Sí, vamos a ver si sí nos salió. El máximo valor era 15 y el mínimo menos 12. Pues sí salió, ¿verdad? Aquí está el máximo 15, ¿no? El máximo. Y el mínimo, ¿no? Entonces coincide lo que hicimos con la gráfica que hizo la computadora, ¿no? Bueno. Entonces ya acabamos con este ejemplo. Voy a darles, a continuación va a ser un ejemplo rápido de las cosas que pueden pasar si no tenemos intervalos cerrados y acotados, ¿no? Acuérdense que el teorema que les platiqué, que estamos usando en sí, a ver, voy a regresarme al teorema, ¿no? Dice aquí que tiene que ser un intervalo de esta forma, ¿no? De la forma, ¿qué color usó? Amarillo. Ahí, dije amarillo. De esta forma AB cerrado, ¿no? A y B números reales. Entonces A y B no son infinitos, ¿no? Son números, ¿no? Y bueno, naturalmente aquí no lo dije, pero pues tiene que ser que A es menor que B en los dos teoremas, ¿no? Para que en serio sea un intervalo que existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si yo quiero, digamos, pues vamos a conseguir o tratar de conseguir los valores máximos y mínimos de una función que no está en un intervalo cerrado y acotado, más bien está en otro tipo de intervalos, ¿no? Por ejemplo, esta. Aquí el intervalo pues no está acotado, ¿no? Es decir, es de este que se va menos infinito a infinito, ¿no? O sea, esto es un intervalo, pero pues es todos los números reales, ¿no? Es el conjunto de todos los números reales. Y les puse aquí una función, ¿no? La función es esta que es verdecita. No les voy a explicar cómo es la gráfica y si quieren ustedes analícenla con las cosas que hicimos. Fíjense que, bueno, no les voy a explicar por qué, pero sí les voy a explicar qué es lo que pasa. Aquí tiene dos asíntotas verticales, ¿no? Una es y igual a 1 y la otra, ahí se ve como que estoy señalando, es esta, ¿no? Que y es igual a menos 1 y de hecho fíjense que entonces todos los valores de esta función están entre menos 1 y 1. Pero como son asíntotas, pues la función nunca toca ni el valor menos 1 ni el valor 1, ¿no? Entonces esta función no tiene ningún tipo de extremo absoluto, ¿sí? Claro, si ustedes se fijan en la función restringida a un intervalo más chico, o sea, por ejemplo, si pensaran, pero si me fijo nada más en esta parte, sí hay, ¿no? Fíjense, aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. Bueno, sí, en ese intervalo que está acotado sí se puede encontrar, ¿no? Porque aplicas el teorema que estábamos usando y ahí están los máximos y mínimos. Pero digamos que en todo el menos infinito infinito no hay extremos, ¿no? No hay ni mínimos ni máximos. Bueno, veamos. Otro ejemplo, ¿no? Fíjense, este es otro tipo, es un intervalo que sí es acotado, el menos 1, 1, pero no es cerrado, ¿sí? No tiene sus extremos, es decir. Y pues aquí
La gráfica en verde es la gráfica de y igual a f de x. Y si ustedes lo analizan, pues van a ver que tiene dos asíntotas, que son estas rectas azules. Dos asíntotas verticales, que es de x igual a 1. Y la otra es de x igual a menos 1, ¿no? Entonces nada más le voy a poner asíntotas verticales. Esta y esa, ¿no? Entonces, pues fíjense que pues tampoco tiene extremos absolutos en el intervalo completo, en el menos 1 a 1, ¿no? Pues de hecho se va a más infinito y a menos infinito, ¿no? O sea, justamente haciendo este análisis, cuando te acercas a 1, pues el valor se va a infinito, y si te acercas a menos 1, el valor se va a menos infinito. Ay, se parece un alfa. Menos infinito. ¿Sí? Entonces, pues nunca va a tener extremos, ¿no? Ahora, el ejemplo siguiente es explicar, creo que pues diferente, digamos, o especial este ejemplo, ¿no? Porque simplemente es la recta f de x igual a x, ¿no? Y fíjense, estoy diciendo en el intervalo de menos 1 a 1. Entonces nada más dibujé de menos 1 a 1, pero es el intervalo sin los extremos, ¿no? Entonces por eso aquí, en este extremo no está el punto menos 1, 1, ¿no? Porque un menos 1, menos 1. Y este de aquí no está tampoco en la gráfica. No está ahí. Punto 1, 1. Otra vez les puse aquí punteada la gráfica de cómo se vería la recta, ¿no? En esta parte. Pero justamente el chiste es que aquí estamos pensando nada más en la gráfica en el intervalo menos 1, 1. Entonces nada más la parte que está de café es la que nos interesa, ¿sí? Ahora, ustedes me pueden decir, pero aquí sí alcanza el máximo, ¿no? Pues justamente el máximo es 1 y el mínimo es menos 1. Pues no. ¿Por qué? Pues porque justamente faltan esos puntos en la gráfica. O sea, si estuvieran, pues sí serían el máximo y el mínimo. Pero en este caso no están, porque justamente no es el x igual a 1. Bueno, voy a ponerlo aquí. Este y este, ¿no? El x igual a 1 y el x igual a menos 1 no está en el dominio de esta función, ¿no? O sea, en el dominio de una recta en general sí, pero pensándola restringida nada más a este intervalo, pues no está, ¿no? Entonces no está en el dominio. Entonces estos extremos no se alcanzan, ¿no? Es una razón chistosa por la que no se alcanzan, ¿no? Pero pues así las matemáticas dicen, bueno, pues esto no ocurre el máximo ni el mínimo, ¿no? O no se alcanza, ¿no? Bueno, entonces finalmente traigo otro ejemplo que es un poco diferente, un poco más complicado, porque es una función, digamos, no estándar. Bueno, dice x más 4 entre x, entonces, pues no, bueno, en realidad es una función racional, ¿no? Pero pues lo que quiero decir es que no tenemos un método, así como está escrita, no tenemos un método para encontrar o para analizarla, ¿no? Esta parte, 4 sobre x, pues sí, le puedes encontrar su asíntota y todo eso, pero... Y esta parte de aquí de x es un polinomio, ¿no? Pero como que mezclados, pues no es claro lo que va a pasar, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que va a pasar, ¿no? Y entonces, en este caso es nada más en el intervalo de 0 a infinito. Entonces, fíjense, aquí estamos fuera de las capacidades del teorema anterior, ¿no? ¿Sí? O sea, el teorema que vimos nada más funciona justamente para intervalos con los extremos y acotados, ¿no? Y este intervalo se va infinito hacia la derecha y no tiene a su extremo izquierdo, ¿no? Entonces, pues aquí no puedes aplicar el teorema inmediatamente, ¿no?
Lo que tiene que hacer uno en estos casos es analizar cómo se ve la gráfica y digamos que pues de la forma de la gráfica vas a deducir qué es lo que pasa, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que yo diría de esta función, fíjense, como tiene x en el denominador, pues tiene una asíntota vertical, ¿no? ¿No? Igualas el denominador a 0. Pues en este caso, pues nada más tienes que igualarla a 0 y ya sabes cuál es la asíntota, ¿no? Ahora fíjense que esta asíntota es el eje Y, ¿no? Ahora, esta asíntota pues no, pues está fuera del dominio, ¿no? Que le dijimos que de 0 a infinito y no puede ser 0. Entonces esta asíntota en realidad como que está fuera de lo que estamos pensando, pero sí va a jugar un papel. Entonces vamos a ver. ¿Qué más puedes decir aquí? Pues justamente no hay intersección con el eje Y, ¿no? Justamente porque es una asíntota. Y tampoco va a haber intersección con el eje X, porque no puedes sustituir... a ver, ¿cómo es eso? Ah, no es cierto. Eso sí hay que analizarlo un poco más. Intersección con los ejes. Y entonces dijimos que con el eje Y, y una vez decimos que no hay. Y con el eje X, lo que hay que hacer es fijarnos en esto. Pues tenemos que resolver f de x igual a 0, ¿no? Pero fíjense, si hacemos, entonces, ¿eso qué sería? Pues sería decir x más 4 sobre x igual a 0. Pero si hacen la algebrita correspondiente, nos va a quedar x al cuadrado igual a menos 4. O sea, despejen la x de ahí, ¿no? Y nos va a quedar x cuadrado menos 4. Esta no tiene solución, ¿no? No tiene le pongo sol nada más, ¿no? Solución. Entonces tampoco hay intersección con el eje X. ¿Sí? Entonces ni intersecta el eje X ni intersecta el eje Y. ¿Sí? ¿Qué más podríamos decir? Pues vamos a calcular la derivada, ¿no? Los puntos críticos, que van a ser los importantes, ¿no? O sea, si no tenemos, ¿cómo se llama? Si no tenemos extremos en realidad, pues lo que hay que hacer es decir, bueno, pues vamos a ver cómo son los críticos, ¿no? Los puntos críticos, a ver qué pasa. Pues fíjense, vamos a derivar la función y nos queda 1 menos 4 sobre x cuadrada. ¿Sí? Esa es la derivada. Y entonces, si f' de x, si hacemos la derivada igual a 0, entonces 1 menos 4 sobre x cuadrada igual a 0. Entonces aquí si despejan va a salir x cuadrada igual a 4. Entonces x es igual a más menos 2, ¿no? Ahora, ay, ese 4 está muy feo. Aquí hay algo que tienen que tomar en cuenta. Hay dos puntos críticos, pero uno está fuera del dominio, ¿no? Nuestro dominio, que debería poner aquí, ¿no? Este intervalo, lo quería poner en azul. Este intervalo de 0 a infinito es el dominio en este momento, ¿no? En este ejercicio, este es el dominio de la función, ¿no? Entonces, lo que hay que observar es que, bueno, voy a decir aquí así, pero x es igual a menos 2 está fuera del dominio, ¿no?
Entonces, por lo tanto, nada más nos queda un punto crítico, ¿no? A considerar, el x igual a 2. ¿Eh? Entonces, fíjense, ya tenemos bastante información sobre la gráfica. Tiene un punto crítico, tiene asíntotas, nunca intersecta los ejes. Entonces, fíjense, este punto crítico tiene mucha oportunidad. O sea, si yo no supiera, yo preparé el ejercicio, entonces ya sé cómo sale, pero digamos, si uno no sabe qué va a salir, como que dice, bueno, ese punto crítico es en el que hay que fijarnos. Seguramente ahí va a haber un extremo, ¿no? Entonces vamos a... Aquí que puse. Creo que aquí ya puse la respuesta de lo que quería, ¿no? Porque justamente, fíjense, el punto crítico es x igual a 2, ¿no? Y aquí estoy diciendo cuáles son los intervalos de crecimiento. Bueno, entonces ya los vieron, pero bueno, voy a hacer como si no los hubiera visto y voy a hacer el cálculo, ¿no? De qué es lo que hay que pasar, qué es lo que hay que hacer. Acuérdense que aquí, bueno, mi sugerencia era, pues dibujen aquí un como representante del eje X, ¿no? Pongan su punto crítico, que es el 2, y vamos a calcular el signo de la derivada. Ya dice aquí arriba qué va a ser, ¿no? Pero bueno. Ahora, aquí hay otra cosa más que tomar en cuenta. Estamos en el intervalo de 0 a infinito, entonces voy a poner el 0 también, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pase a la izquierda de 0, no me importa, ¿no? Porque se sale del dominio. Entonces, nada más voy a analizar, digamos, dos puntos de prueba, el 1 y el 3, ¿no? Ahora ya sabemos que la derivada en el 2 se anula, pues así la encontramos, ¿no? Ahora, en el 0, aquí lo que me faltó es poner es cuál era la derivada. Aquí arriba la voy a poner. La derivada de la función calculamos que era 1 menos 4 entre x cuadrado, ¿no? Entonces, en primera, f' de x está indefinida en x igual a 0, ¿no? Bueno, eso era de esperarse, porque pues si estaba fuera del dominio de la función, pues también tiene que estar fuera del dominio de la derivada, ¿no? Pero bueno, aquí lo que quiero hacer es poner una x, ¿no? En el 0 pues para notar que ahí no hay signo porque ni siquiera está definido el valor, ¿no? Ahora vamos a calcular la derivada en esos dos puntos de prueba. Ahora en el 1, pues es 1 menos 4 sobre 1 al cuadrado. Y pues nos queda 1 menos 4, que es menos 3, ¿no? Ahí voy a calcular el otro, ¿no? De una vez. En el 3, 1 menos 4 entre 3 al cuadrado. Bueno, ya me arrepentí, no quiero calcularlo. ¿Cuánto quedaría aquí? Bueno, es que no quedan 1 menos 9 cuartos. Quedaría con el denominador 9 y si hacen la cuentita es 5 novenos, ¿no? Aquí lo importante, les digo, no es tanto cuál es el valor, ¿no? Sino simplemente cuál es el signo, ¿no? Este es negativo y este es positivo, entonces aquí en el 1 pongan negativo y en el 3 queda positivo. Bueno, y entonces ya queda lo que dice aquí arriba, ¿no? Decreciente en el intervalo 0,2 y creciente en el 2 infinito, ¿sí? Entonces quiero hacer yo aquí pero no tan feo. Va a quedarme feo porque lo voy a hacer a mano, pero no quería que quedara tan feo. Quiero hacer pues como que un dibujo de cómo creo yo que se va a ver la función, ¿no? De acuerdo a lo que hemos calculado, ¿no? Este es el eje Y, este es el eje X, ¿no? Entonces fíjense,
Este es el, bueno, lo había puesto con verde, ¿no? Yo no sé por qué lo quería poner con negro. Aquí está el 2, ¿no? Ahora, acuérdense que esta es una asíntota. Tota vertical, ¿no? El eje Y. Entonces, la curva no intersecta al eje Y. ¿Sí? Ahora, en el 2, no sé si lo calculamos o no, ¿cuál era el valor de f de 2? Creo que no, ¿verdad? O sea, vimos que era un punto crítico, pero no vimos cuál era su valor. Vamos a calcularlo, ¿no? Entonces, f, o sea, la función original, es 2 más 4 entre 2. Entonces queda 2 más 2 es 4, ¿no? Entonces queda aquí en la gráfica, va a quedar el punto 2,4. ¿Sí? Ahora, yo no sé nada más, ¿no? Pero fíjense, aquí dice que la función es decreciente del 0 al 2. Entonces yo sé que va a ser así. Va a ir decreciendo hasta llegar al x igual a 2. Y luego, como dice que es creciente de 2 infinito, pues va a ir creciendo, ¿no? Aquí la dibujé como parábola, ¿no? No debo de dibujarla tan como parábola porque seguramente no va a ser una parábola. Pero pues no sé exactamente, o sea, no sé mucho más ahorita de la curva, no hemos obtenido más información. Entonces, pues esto es lo mejor que puedo hacer. Pues sí, ¿no? Y de hecho, fíjense que esto que acabamos de dibujar coincide con el hecho de que dijimos que no intersecta el eje X, la curva. Bueno, finalmente, pues ya lo que hay que hacer es analizar, bueno, ¿qué aprendimos de esto? Pues fíjense que, así voy a decir una cosa más, nada más para que enlazarlo con lo demás. Fíjense que aquí tiene que haber una tangente, o sea, en ese punto, ya no se ve muy bien, ¿no? Porque no lo dibujé muy bien, pero esa debe haber una tangente. La recta, ¿cómo sería? Y igual a 4. Es una tangente horizontal, ¿no? Que pasa por el punto x igual a 2, ¿no? Y lo pongo, lo marco para que se vea de dónde es tangente, ¿no? ¿Sí? Pues básicamente lo que obtuvimos fue que esta curva, lo más abajo que va a llegar, o sea, en el de 0 a infinito, la parte negativa no hicimos nada, ¿no? Pero de 0 a infinito, ese va a ser el punto mínimo, ¿no? Ya, ese va a ser el punto mínimo local, pero, perdón, el mínimo absoluto. Es un mínimo local, pero también es un mínimo absoluto. ¿Sí? Entonces, pues ese debe ser, ¿no? El extremo. Ahora, ese debe ser el mínimo absoluto. Máximo absoluto, pues también se puede ver que no hay, ¿no? ¿Por qué? Pues fíjense, en primera, a ver, si ustedes se fijan en la parte de 0 a 2, ¿no? O sea, en este intervalo, la, la función no tiene un valor máximo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existe la asíntota, ¿no? Entonces, si se acercan aquí al eje Y, el valor de f de x, el valor de f de x va a crecer, ¿no? Va a irse a infinito. ¿Sí? Eso es por la asíntota, ¿no? Eso es gracias a la asíntota, que se va, cuando te acercas al eje Y, va a subir hacia infinito, ¿no? Y ahora, pues para acá, pues también va a tener que subir infinito, ¿no? Bueno, no es cierto. Aquí habría que hacer otro análisis, ¿no? O sea, porque podría ser que siguiera aumentando, pero que llegara a otro mínimo, a otro máximo, ¿no? O sea, podría ser que aquí de alguna forma llegara a un máximo y ya no aumentara más, ¿no? Pero es que si llegara a un máximo ahí,
lo hubiéramos detectado con la derivada, ¿no? O sea, ya no va a haber otro, ¿no? Si hubiera un máximo por aquí adelante, ese máximo lo hubiéramos detectado con la derivada. Pero ese máximo no va a ocurrir, ¿no? Ahora también hay que... bueno, pues ya simplemente es eso, ¿no? No va a ocurrir el máximo. También podríamos analizar, es que hay una cosa que no analicé, que es la asíntota oblicua, ¿no? Entonces, pues aquí no es importante en realidad, ¿no? Pero lo voy a poner para que esté completo. Asíntota oblicua está en y igual a x, ¿no? Y de hecho esa asíntota, pues no se va a ver bien porque pues lo hice a toda mano, ¿no? Sería algo así, ¿no? A ver, déjenla pongo otra vez, que la quería cambiar de color. Esa asíntota oblicua es esa que acabo de dibujar, ¿no? Que en realidad aquí no es importante, ¿no? Para que, o sea, no la necesitan, ¿no? Pero la menciono porque pues es algo que vimos en el video pasado, ¿no? Bueno, ahora finalmente vamos a ver cómo se ve la gráfica según la computadora, ¿no? Fíjense en lo que dibujé yo. Bueno, sí se ve muy diferente, ¿no? Sí la dibujé muy chueca. Pero no es tan grave esto, ¿no? Porque fíjense, sí, yo sí pude identificar ¿cómo se llama? En mi dibujo todo feo sí pude identificar bien esto, ¿no? Aquí era el 2,4, que es el mínimo local, el mínimo absoluto. Pude identificar que había una asíntota aquí, ¿no? E inclusive si nos ponemos muy exquisitos decimos, pues aquí también está la asíntota oblicua, ¿no? Ahí, pues sí se ve, ¿no? Que es o sea, sí, si ustedes se fijan, sí la traté de poner como la y igual a x, ¿no? Y sí es una asíntota oblicua, ¿no? Y entonces, esta gráfica es y igual a f de x. ¿Sí? Bueno. Entonces nada más escribo la conclusión. El máximo absoluto, o bueno, no hay máximo absoluto, ¿sí? Y el mínimo absoluto es 4, ¿no? Entonces la coordenada y del punto y se alcanza en x igual a 2. Bueno, esas son las dos conclusiones a las que llegamos. ¡Ay! Ahí estamos. Bueno, ahí está de dónde saqué todo esto, ¿no? Ahí revísenlo, hay muchos más ejemplos, nada más hice 2, ¿no? De hecho, esta parte del curso, si han notado, está muy, muy largo, o sea, cada ejemplo es muy largo, ¿no? Entonces, pues sí, échenle ganas a la tarea en particular, ¿no? Porque, pues sí, no es como en las anteriores que, pues ya salió rapidito y ya, ¿no? Bueno, pues gracias por ver el video.